Hola, bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo determinar la desviación estándar y el error usando Excel. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener una serie de datos, como se muestra en la tabla. Puedo tener de una sola medición, por ejemplo, MN1, MN2, puedo tener 3 mediciones o 4, 5, las que sean, 7. Y a esta serie de mediciones yo necesito sacarles la desviación estándar para poder graficar y ver cuánto es lo que se desvía entre medidas, ¿ok? ¿Para qué? Para poder hacer una validación de estas mediciones, ¿ok? Más adelante con los gráficos se podrán dar una idea mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a tener que determinar el promedio de estas mediciones, la desviación estándar, y con esa desviación estándar es que yo puedo calcular el error, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante, Excel nos ayuda muchísimo con todas las fórmulas de estadística, vamos a sacar provecho. Entonces, una de las fórmulas es para determinar el promedio, ¿ok? La fórmula que se utiliza tal cual es promedio, entre paréntesis voy a poner de dónde a dónde, qué celdas son los valores que yo quiero determinar ese promedio. Aquí la recomendación es que tengan mucho cuidado porque si entre valores hay alguno que sale demasiado, que la diferencia es abismal entre ellas, entonces no se tendría que tomar en cuenta. Sería lo correcto, ¿ok? Una vez que nosotros determinamos el promedio para la primera fila, lo que tenemos que hacer es podemos copiar la fórmula y aplicarla a toda la columna, o en la parte de abajo de la celda hay un pequeño cuadrito. Ese cuadrito le damos nosotros clic izquierdo, jalamos hasta abajo y ya se copia la fórmula, que es el caso del ejemplo en la imagen. Ahora bien, si en este ejemplo es una serie de pesos que yo determiné con una balanza analítica y a nosotros nada más nos da 3 decimales la balanza. Entonces hay lo que son las cifras significativas. Cuando yo saco el promedio, Excel, pues es una calculadora, me puede dar más de 3 cifras decimales. Entonces, a mí ya no me sirve el resto de las decimales porque el equipo nada más te da 3. Lo que yo tengo que hacer es, ahorita que yo tengo sombreada toda la columna, voy a utilizar algo que es disminuir decimales. En la parte superior, en la barra, hay un icono que es para disminuir las decimales. Le vamos a dar clic hasta que nos aparezcan las decimales de la cantidad que me da el equipo con el cual yo medí. En este caso podemos notar que ya se aplicó disminuir decimales y ya tengo las decimales, las cifras significativas que necesito. Luego, lo que nosotros vamos a determinar es la desviación estándar. Aquí ya no hace falta meter toda la fórmula que veíamos en las materias de estadística, porque Excel ya tiene con esta ecuación predeterminada, configurada. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner la función que aparece, es desbest. También aquí necesito hacer una nota porque algunas veces difiere un poco la función dependiendo la versión de Excel, dependiendo si es Excel en idioma inglés o en idioma español, o si es Excel para Mac o si es para Windows. Se puede buscar, si no funciona esta función, nada más se busca en internet, en Google o cualquier buscador, cuál es el equivalente a lo que yo esté utilizando. Pero bueno, de entrada la función para determinar la desviación estándar de una serie de valores es desbest, como es que está escrito arriba,
Ya que lo escribí, entre paréntesis voy a poner las celdas a las cuales yo les quiero determinar esta desviación estándar. Recuerden que si en un momento dado alguna difiere demasiado de las demás, entonces esta no la vamos a considerar, para que no nos meta un valor, ¿ok?, que salga mucho, que me procure, bueno, que me genere una desviación estándar demasiado grande y por lo tanto el error se va a ver muy, muy grande. Entonces, nada más valores que yo vea que sí corresponden a un rango adecuado, es donde se va a aplicar. Una vez que yo ya determiné en una de las celdas mi desviación estándar, lo que voy a hacer es lo que hice con promedio. Tengo dos opciones. Puedo copiar la fórmula y ir celda por celda, o me pongo en la orilla de la celda donde veo un pequeño cuadrito que sobresale, le doy clic izquierdo y lo jalo hasta donde yo quiera que determine esa fórmula. Ahora vamos a determinar el error. El error, es decir, qué tanto tienen de diferencia entre valores, se calcula mediante la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de muestras. Entonces, si nosotros nos fijamos en la fórmula, yo le voy a decir que el valor de la desviación estándar, que en este caso está en G4, lo divida entre la raíz de 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 los valores de peso, ¿ok? Si fueran 7, entonces yo pongo la raíz cuadrada de 7, ¿ok? Entonces, ese 3 que está en esa fórmula es porque yo tengo 3 muestras. Si nada más fueran 2, yo tengo que cambiarlo a 2, ¿ok? Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Ese 1/2 que está ahí, si podemos ver la fórmula, dice 3 elevado a la 1/2, es para denotar que voy a sacar la raíz cuadrada de 3. Ahora bien, yo ya tengo los valores de desviación estándar y de error, pero recuerden que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque existe lo que son las cifras significativas. Nada más que aquí voy a tener que considerar ciertas cuestiones, porque tanto la desviación estándar como el error, yo empiezo a tener valores en este ejemplo después de la cuarta decimal y en algunos casos me parece que la quinta decimal. Entonces, aquí sí tenemos que tener una consideración. A fin de cuentas es desviación estándar y error. Entonces, sí me puedo permitir, en este caso, que yo vaya algunas decimales más. En el promedio definitivamente no, porque el promedio es la representación de los valores que yo tengo. La desviación estándar y el error es con respecto a qué tanto difieren entre valores, qué tan representativo, qué tan válidos son estos valores. Entonces aquí, para que todo quede homogéneo, vamos a usar de nuevo la función disminuir decimales y en este caso lo vamos a dejar hasta el cuarto decimal. Entonces, se acerca mucho a la cifra significativa que es de la tercera decimal, entonces no habría ningún problema. ¿Para qué nos sirvió todo esto que nosotros calculamos? Ok, cuando yo hago un gráfico, ya sea para alguna investigación, para hacer algún reporte o simplemente para usarlo como indicador, en alguna junta a lo mejor que yo presente mis resultados, se usa mucho, por ejemplo, en este tipo de gráficas, el que vemos aquí, ¿okay?, que es el histograma y el gráfico de dispersión. Y si nosotros vamos a ver unas barritas que están añadidas a cada uno de los puntos.
en el eje Y. Y tienen valores hacia arriba y hacia abajo. Esto es el error. Aquí, ¿por qué nosotros determinamos todo lo anterior? Lo que se va a graficar, ¿ok?, es el promedio, y a ese promedio se le va a aplicar el error que nosotros calculamos. ¿Qué tanto yo vea que el rango que está en el promedio se mueva hacia arriba y hacia abajo? Es lo que me indica qué tan válidas fueron mis mediciones, qué tanto difirieron entre ellas. Entonces, por lo general los experimentos, las mediciones se realizan por triplicado y luego se realiza una validación de estas mediciones para que yo pueda determinar si la información experimental que yo saqué es válida. Los gráficos se verán en otro video, pero es importante que ustedes sepan dónde es que yo voy a aplicar esta desviación estándar, este error y estos promedios. Aquí les dejo un pequeño chiste de la comunidad científica, pero que yo creo que denota demasiado el por qué, si yo saco un error muy alto, quiere decir que tiene una desviación estándar demasiado grande entre valores, y esto es lo que ocurre, ¿no? De que de repente te tengo que invalidar tu resultado, porque si nos fijamos en el meme, la barrita que tiene el error, su error es más grande que el valor en sí. Entonces no hay forma de que yo pueda confiar en esos resultados, porque quiere decir que la n veces que tomamos este resultado, nunca pudiste obtener ni siquiera 2 puntos semejantes, y entre ellos diferían una gran distancia. A eso se refiere este enorme espacio que ven. Muchas gracias por tu atención. Espero que este video te ayude.